Ponte cómodo y escucha con atención. La próxima vez que conectes un aparato a la corriente, mires los cables de alta tensión de la calle o el cable de tu cargador, piensa en esto. La gente común asume que fabricar un cable eléctrico es simplemente meter un hilo de cobre dentro de un tubo de plástico blando como quien mete un pie en un calcetín. Creen que el aislamiento es un proceso simple de fundición. No tienen ni idea. La extrusión de polímeros a alta velocidad es una ciencia de precisión brutal regida por las leyes de la contracción térmica, la reología y el equilibrio dinámico. Yo era el ingeniero jefe de la línea de extrusión en Cables Ibérica, la planta que suministraba el cableado de alta resistencia para las redes ferroviarias del país. Nuestro corazón operativo era la extrusora Helix 9. Imagina una línea de producción de 50 metros de largo donde un hilo de cobre puro avanza a 70 km por hora a través de un cabezal de inyección. Ahí, el plástico XLPE, polietileno reticulado, se funde a 210 grados centígrados y se abraza al cobre al milisegundo. En este oficio hay una ley física absoluta llamada el principio de estabilización cristalina. El plástico sale del cabezal a 210 grados, completamente maleable. Para que ese aislamiento sea seguro, el cable debe cruzar inmediatamente un foso de refrigeración por agua de 30 metros. El agua debe enfriar el polímero durante 20 segundos obligatorios. Esto hace que las moléculas del plástico se cierren de forma homogénea alrededor del cobre. Si reduces ese tiempo y enrollas el cable ardiente en las bobinas industriales de acero, el núcleo de cobre retiene el calor, el plástico caliente se deforma bajo la presión del enrollado y el conductor de cobre corta el aislamiento tierno, hundiéndose hacia el centro del eje. Teníamos la planta operando con un registro de fallos de cero. Hasta que la central nombró a Hugo como nuevo director de Output Industrial. Hugo venía de gestionar almacenes de logística de paquetería express. Para él, ver que el cable pasaba 20 segundos viajando por un foso de agua fría perdiendo velocidad era una ineficiencia vergonzosa que destrozaba sus gráficos de metros por hora. Estábamos a final de mes, en mitad de la producción de un lote crítico de 20 kilómetros de cable blindado para una nueva línea de tren de alta velocidad. El cliente era implacable con el grosor del aislamiento, una variación de una micra y rechazaba el lote. Los camiones esperaban en el patio de carga y la presión por aumentar la velocidad de la línea era asfixiante. Hugo bajó a la nave de extrusión con su tableta digital, molesto por el olor a plástico fundido y el zumbido de las bobinadoras de alta velocidad. Se plantó al lado de mi consola, mirando con impaciencia el foso de agua. «Ingeniero», ladró Hugo, señalando el panel del PLC. «He estado auditando los tiempos de arrastre. Vuestro software frena la velocidad de la bobinadora final a solo 1000 metros por hora para cumplir el tiempo en el foso de agua. Eso es una lentitud medieval. Si duplicamos la velocidad del motor de tracción y reducimos el foso a 2 segundos, sacaremos el doble de producción por turno. Quiero que entres en los parámetros de configuración y aumentes las revoluciones de la bobinadora ahora mismo». Me giré en mi silla y lo miré con una seriedad absoluta. «Hugo, lo que estás pidiendo va a provocar un colapso mecánico y un cortocircuito masivo», le advertí firmemente. El plástico XLPE sale a 210 grados. Esos 20 segundos en el agua son para fijar la estructura del aislamiento. Si aceleras la línea, el cable llegará a la bobinadora final blando y caliente. Con el peso de las miles de vueltas de cobre, el plástico tierno se va a aplastar, el cobre cortará el aislamiento por dentro y crearemos un bloque macizo de metal y plástico fusionados. El desequilibrio dinámico va a arrancar el brazo de la bobinadora de sus ejes. Hugo soltó una carcajada cargada de soberbia, mirando mi mono de trabajo con desprecio. «Siempre con las mismas paranoias de fábrica para justificar vuestra falta de ritmo», se mofó en voz alta. «El plástico se enfría en 2 segundos si el agua está fría. He visto las gráficas de los motores y tienen fuerza de sobra para enrollar lo que sea. Tu resistencia a modernizar el flujo de trabajo nos está retrasando el camión del cliente. Esta es una orden directa de la dirección. O entras al PLC, duplicas la velocidad de arrastre y anulas la alarma del foso ahora mismo, o te abro un expediente por insubordinación. Te pongo en la calle y pongo a un técnico en prácticas que no le tenga miedo a la velocidad». La reología de los polímeros no negocia con los planes de entrega ni con las amenazas de despido. Sabía, con una certeza física absoluta, que Hugo acababa de firmar la destrucción de la bobinadora. Pero ante la coacción directa, decidí usar la caja negra del software industrial SCADA. Me niego en rotundo a alterar los tiempos de enfriamiento estructural bajo una orden de palabra, Hugo. Le contesté con una calma gélida, abriendo el terminal de configuración interna. «Pero dado que tú eres el director de Output y exiges este cambio para tus estadísticas, vas a autorizar la anulación de seguridad tú mismo». Giré el monitor maestro hacia él. «Inicia sesión con tu código de director. Redacta una orden manual exigiendo el aumento de velocidad de arrastre al 200% y el bypass del tiempo mínimo del foso de agua. Deja constancia escrita de que rechazas mi advertencia técnica sobre el colapso del polímero, el desplazamiento del núcleo de cobre y el desequilibrio dinámico de la bobinadora. Y firma digitalmente que asumes la responsabilidad financiera absoluta».
Hugo resopló con impaciencia. ¡Qué ridícula burocracia de los técnicos miedosos! Dame eso, espetó con prepotencia. Introdujo sus credenciales de seguridad, redactó la orden suicida pasando por alto la pantalla roja de advertencia del sistema, y validó el comando. Ya tienes tu papel de cobarde. Ahora, cambia el parámetro y mira cómo batimos el récord. Acaté la orden ejecutiva. Modifiqué los parámetros en el código G del autómata, dupliqué la velocidad de tracción y anulé la alarma del foso. El hilo de cobre empezó a volar a través del cabezal de extrusión a una velocidad de vértigo. El plástico fundido se aplicaba bien, pero el cable apenas pasaba 2 segundos por el agua fría antes de salir disparado hacia la gigantesca bobinadora de acero que giraba con un silbido agudo. Durante los primeros 10 minutos, Hugo estuvo pletórico. Miraba en su tableta como el contador de metros se disparaba a velocidad récord, sonriendo y grabando un vídeo con su móvil para su informe. Pero las leyes de la termodinámica no olvidan. Al reducir el foso de refrigeración, el plástico XLPE llegó a la bobinadora final a más de 150 grados en su núcleo. A medida que la bobina acumulaba kilómetros de cable, el peso brutal de las capas superiores de cobre empezó a aplastar las capas inferiores que aún estaban tiernas. Sin aislamiento rígido que lo frenara, el cobre caliente se desplazó de su centro geométrico, hundiéndose y juntándose metal contra metal dentro del rollo. El centro de gravedad de la bobina de 3 toneladas se desvió por completo, creando un desequilibrio dinámico monstruoso a altas revoluciones. ¡Crack! ¡Boom! El sonido del acero rompiéndose sonó como un cañonazo dentro de la nave. El brazo hidráulico de la bobinadora, incapaz de soportar las vibraciones del eje descentrado, se partió en dos con un latigazo salvaje. La bobina de 3 toneladas salió despedida de su soporte rodando a toda velocidad por el suelo del taller, destrozando las barandillas de seguridad, arrancando los paneles eléctricos de la pared y aplastando las líneas de aire comprimido. Una densa cortina de humo azul por los motores cortocircuitados y el plástico quemado inundó la nave en segundos, mientras las alarmas de emergencia aullaban. La línea Helix 9 estaba totalmente destruida. Eran las 6 de la tarde. La nave de extrusión parecía el escenario de un accidente ferroviario. Los técnicos contemplábamos en silencio los destrozos, los cables cortados y la bobina empotrada contra la pared estructural de la fábrica. Toda la producción de alta velocidad estaba paralizada, con pérdidas estimadas en 400.000 euros en maquinaria rota y la cancelación inmediata del contrato ferroviario. Hugo estaba sentado en una caja de herramientas, completamente pálido, con el traje arrugado y las manos temblorosas, mirando el humo salir del motor principal. Las puertas se abrieron de golpe y el CEO de la compañía entró a pie de fábrica, flanqueado por los abogados de la empresa y los peritos del seguro. Su rostro reflejaba una furia absoluta al ver la mejor línea de la planta destrozada. Hugo, en un ataque de pánico cobarde, corrió hacia el CEO en cuanto lo vio entrar, señalándome con un dedo tembloroso. «Fue un fallo de mantenimiento», gritó Hugo, sollozando. El ingeniero de línea no calibró las tensiones del motor del husillo. La máquina sufrió un fallo de fatiga porque los rodamientos eran viejos. Yo solo le pedí cumplir con los camiones del cliente y él provocó el accidente para sabotear mi gestión. El CEO me clavó una mirada inyectada en sangre, buscando un culpable. Yo mantuve una calma sepulcral. Me acerqué a mi consola auxiliar de seguridad, extraje el módulo de memoria de la caja negra criptográfica de la máquina y proyecté el registro de auditoría digital en la pantalla gigante de la nave ante todos los abogados. Ahí estaba la sentencia definitiva de la carrera de Hugo. Letras gigantes brillando en la pantalla. Orden de dirección de output industrial. Aumento de velocidad de arrastre al 200% y bypass del tiempo mínimo del foso de agua. Rechazo explícito de la advertencia técnica sobre colapso del polímero, desplazamiento del núcleo y desequilibrio dinámico. Asunción de la responsabilidad financiera absoluta. Y justo debajo, la firma digital exacta y el código de empleado de Hugo. El CEO leyó el registro informático en voz alta. El silencio en la nave inundada de humo fue total. «Hugo», susurró el CEO, con una voz cargada de un odio glacial. «Has ignorado las leyes más básicas de la física de materiales por la profunda, patética y ciega arrogancia de querer inflar una estadística de velocidad en tus presentaciones de PowerPoint. Acabas de destrozar mi mejor línea de extrusión, has arruinado el contrato del año y gracias a tu firma en este panel, la aseguradora no nos va a pagar ni un céntimo por negligencia temeraria voluntaria. Estás despedido de manera inmediata». El dueño se volvió hacia los abogados penales. «Llamad a seguridad y echadlo a la calle. E interponed una demanda civil y penal por sabotaje industrial y negligencia criminal de máxima gravedad. Quiero que le embarguen hasta la última cuenta. Este hombre pasará el resto de su miserable vida pagando por el acero que acaba de destrozar en mi suelo». Hugo fue sacado de las instalaciones por la seguridad de la fábrica, llorando a lágrima viva y temblando, directo hacia un abismo penal del que jamás lograría salir en su vida. Nos costó un mes de trabajo reconstruir el brazo hidráulico, cambiar los rodillos mecánicos y calibrar el software con piezas nuevas. El CEO me ascendió a director de operaciones industriales de toda la zona.
Y os aseguro una cosa, compañeros, hoy en día, en mis plantas, los cables se enfrían el tiempo exacto que dicta la ciencia, y si algún directivo con corbata viene a mi despacho a quejarse de los 20 segundos del foso de agua, le entrego un trozo de cobre hirviendo, un trozo de plástico tierno y le digo que intente aislarlo él mismo usando sus hojas de Excel. Si te ha gustado dale a like y suscríbete para más.